Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Deporte, que dirige el doctor Pablo Podestá, contamos con los doctores Oscar Perelló y Marcelo Siliano, que nos hablarán de ley de fideicomiso para entidades deportivas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El encuadre que tiene la charla que hoy nos convoca el Instituto en el colegio es la ley 25.284, que fue sancionada en julio del año 2000. Fue llamada Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas, Fideicomiso de Administración de Control Judicial. Me parecía importante, para encuadrar, cuáles fueron los objetivos de esta ley, que lo dice el artículo 2, y dice: esta ley tiene como objetivos proteger el deporte como derecho social, continuar las actividades que desarrollan las entidades referidas en el artículo precedente a los efectos de generar ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable. Sanear el pasivo mediante una administración fiduciaria, prueba idónea, profesional, controlada y judicialmente. Garantizar los derechos de los acreedores a la percepción de sus créditos. Superar el estado de insolvencia, recobrar el normal desempeño institucional de la entidad. Así como para tener en cuenta algunos antecedentes históricos, se suscriben dentro de una crisis económica de los años 90, la compleja situación de varios clubes, entre ellos el club Racing, a quien un juez había ordenado rematar sus sedes e impedido jugar un partido en un torneo local contra Talleres, en el estadio El Cilindro. La gente igualmente fue a la cancha y llenó el estadio, aunque no se jugó el partido. Además de hacer varias marchas en el Congreso, también se impulsó la ley del senador chaqueño Zaguier, hincha de Chaco Forever, club que también estaba en proceso falencial. En el 2001, en enero de 2001, esta ley fue sancionada el 6 de julio de 2000. El diario La Voz de Córdoba publicaba: hoy las entidades deportivas, sobre todo aquellas que realizan actividades profesionales y más concretamente clubes de fútbol, afrontan serias dificultades económicas. Muchas de ellas se encuentran en concurso preventivo y algunas han sido declaradas en quiebra. Este fenómeno se propaga por todo el país. Para citar algunos ejemplos, bueno, ya cité Racing Club de Avellaneda, Belgrano y Talleres de Córdoba, Deportivo Español, Chaco Forever, Temperley, Atlético Chipolete y Río Negro, entre otros. Una de las principales causas de la crisis económica de este tipo de instituciones pareciera ser su inapropiada estructura jurídica que facilita una administración no idónea donde se entremezclan dirigentes de hecho y de derecho, juntamente con empresarios independientes que intermedian en los negocios afines a la actividad deportiva. Esta situación ha llevado al debate sobre la forma de organización de los clubes y así han proyectado reformas a las asociaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades deportivas. Bueno, hoy contamos con la exposición de los doctores. El doctor Marcelo Ángel Siliano, abogado, miembro del Instituto de Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, asesor de instituciones deportivas. Y en la segunda parte va a exponer el doctor Oscar Perelló, abogado, especializado en Derecho del Deporte, integrante de ALADE, árbitro del TAD, miembro del Instituto del Derecho de Deporte del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, asesor de instituciones deportivas, diplomado en Derecho del Deporte. Bueno, bien como se dijo, las preguntas les pedimos que las hagan al final, así que bueno, el doctor Marcelo Ángel Siliano, adelante entonces. Bueno, gracias Jorge por el pase, buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecerle a Pablo Podestá la posibilidad de poder dar esta charla y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también. Bueno, comenzamos con los antecedentes que dio Jorge. La realidad es que esta ley de fideicomiso de entidad deportiva se la conoce como la ley Racing Club,
del cual muchos ya conocen que soy hincha, incluso el doctor Podestá también. Pero en realidad el promotor de esto o el ideólogo de esta situación fue precisamente el diputado Zaguier, nombrado por Jorge hace unos instantes, que era un diputado por la provincia del Chaco, debido a la mala situación económica que padecía la institución de Chaco Forever. Pero bueno, como la envergadura de Racing Club fue un poquito mayor y las desavenencias económicas que hubo en el club trajo aparejada toda esa situación que contó Jorge, de la suspensión de la participación del primer equipo en el torneo, y etcétera, etcétera, cuestión que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, como ya dije, la ley fue creada a raíz de las grandes falencias administrativas y económicas que padecían los clubes a nivel nacional. Esto era por las malas administraciones generadas por sus propias comisiones directivas, y también a raíz de las distintas falencias económicas y de los vaivenes políticos que existían en nuestro país. Entonces, la conjunción de ambas cuestiones daban que los clubes llegaban a situaciones de quebranto. A raíz de eso, al llegar los clubes a esas situaciones de quebranto, no podían afrontar sus pasivos y tendrían que ser liquidados. Como los clubes, especialmente los de fútbol en Argentina, son considerados que son de una gran ayuda social, se ha institucionalizado la creación de esta ley. Yo voy a describir aproximadamente, en líneas generales, qué es un contrato de fideicomiso, el cual tuvo origen en el derecho romano y después tuvo mayor desarrollo con posterioridad en el common law. ¿Qué significa fiducia? La fiducia significa fe y confianza. Esto es cuando una entidad o persona deriva a otras, ya sea persona física o jurídica, determinados bienes con la confianza que los administrará en forma fiel y correcta. Esto es, paso mis activos para que haya otra persona o otra entidad que los administre para poder hacer frente a la situación económica. Como ya dijimos, el contrato de fideicomiso se puede definir por el cual un fideicomitente entrega bienes o derechos a otra persona u otra entidad, que sería la fiduciaria, para que ésta los administre y cumpla sus finalidades lícitas, determinadas y posibles. Una vez que estas sean terminadas y cumplidas, destinará esos bienes y derechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona, que sería el fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente. El fiduciante es la persona que transfiere a otras determinados bienes. El fiduciario es a quien le transfieren esos bienes y está legitimado para administrar los mismos. Esto, como ya dije, puede ser una persona física o jurídica. Y los beneficiarios son las personas en cuyo beneficio se ha constituido este fideicomiso. Para dar un ejemplo, en el caso que estábamos hablando de una entidad deportiva, se transfieren los bienes de la entidad deportiva al órgano fiduciario para que éste lo administre, pague las rentas, los gastos y deudas que tiene la entidad con los acreedores. Y el fideicomisario es el destino final de los bienes y, como ya dijimos, el fideicomisario puede ser, y el beneficiario generalmente son las mismas personas. Cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones. Algunos derechos y obligaciones del fiduciario son efectuar todos los actos necesarios que permitan cumplir con los objetivos para los cuales fue constituido ese fideicomiso. El fiduciario puede descontar del fideicomiso todos los gastos efectuados
y que hayan sido necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Tiene que vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se generen en virtud de la operación del fideicomiso. Y acá, en este punto, cabe poner de resalto, que después ya lo vamos a ver cuando Oscar haga su participación en esta charla, sobre los distintos casos prácticos que se han desarrollado en nuestro país, sobre todo con el caso de Newell's Old Boys de Rosario, que Oscar tiene bastante práctica en eso, y el de Colón, que trajo una novedad respecto de esto de vigilar las obligaciones fiscales, en cuanto a que han hecho intervenir a un grupo de agentes o un solo agente designado por la AFIP para que, en el caso que di de Colón, pueda cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Después tiene que rendir todas las cuentas correspondientes a la administración y funcionamiento del fideicomiso, y las instituciones fiduciarias deberán guardar secretos de todas las operaciones que hagan. ¿Cuáles son las obligaciones del fideicomitente? El fideicomitente adquiere el compromiso de afectar el fideicomiso viene de su propiedad. Designa a los fideicomisarios y el provecho que recibirán los bienes, señalando la duración del fideicomiso y el objetivo o fin del mismo. Debe realizar los actos necesarios para que se permita que los bienes sean afectados al fideicomiso, es decir, el traspaso de esos bienes, recibir los bienes que otorgó el fideicomiso una vez que se haya cumplido el fin para el cual fue constituido el contrato de fideicomiso, revocar el fideicomiso en los casos y bajo las condiciones que se hayan reservado ese derecho, pagar los honorarios de los fiduciarios que se puedan generar, porque el administrador por su tarea percibe un cobro de honorarios por la tarea que realiza. También puede establecer condiciones suspensivas o resolutivas que pongan fin al fideicomiso o por virtud de las cuales inicie su vigencia y cumpla los términos y los plazos dentro de los cuales se deberá cumplir el cometido final por el cual se constituyó este fideicomiso. El fideicomisario debe comprobar si el fiduciario reúne las condiciones necesarias, impugnar los actos que realice el fiduciario si exceden los límites establecidos, ejercitar todas las acciones judiciales necesarias para pedir la rendición de cuentas, exigir la responsabilidad de la fiduciaria o la remoción de la misma. Bueno, después tenemos que la ley 25.284, que es la famosa ley de fideicomiso de entidades deportivas. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Lo que ya dijimos antes, perseguir la protección del deporte como derecho social y la continuidad de sus actividades. Por eso cuando se había instituido en Racing Club, lo que se llamaba vulgarmente quiebra con continuidad, es decir, Racing tenía la quiebra decretada, igual que Español, igual que Talleres de Remedio de Escalada, igual que Temperley y otros clubes, pero se lo llamaba como quiebra con continuidad. Esto es, podían seguir con sus actividades normales, entre comillas, pero debían ser controladas por un órgano fiduciario. También esta ley se crea para sanear el pasivo de estas entidades, regularizar su administración, que como ya dije se hacía a través del órgano fiduciario, superar ese estado de insolvencia y recobrar el desempeño institucional de la entidad. Pero el punto fundamental, que también se quejaban los distintos acreedores, era garantizar el derecho de cobro de esos acreedores, que en el objetivo de la ley pareciera que pasarían a un segundo plano. Es decir, primero era salvar el club, después que el club continuara con sus actividades y finalmente que pudiera pagar a esos acreedores. Pero generalmente era a largo plazo. Esa es una de las críticas que llevó esta ley. Después tenemos los sujetos.
los sujetos que pueden ser pasibles de ser enmarcados de esta ley, que son, como ya dijimos, las asociaciones civiles de primer grado, los clubes, por ejemplo. No podrían ser, por ejemplo, una liga, supongamos una liga del interior del país, eso no podría estar enmarcada en esta ley. Tienen que tener persona jurídica, su objeto tiene que ser el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, no solamente fútbol, estamos hablando acá generalmente de clubes de fútbol, pero bueno. Y que en ese momento, por eso después Oscar le va a hablar de los casos de Newell y de Colón, fundamentalmente, en ese momento tenían que tener la quiebra decretada. Así que bueno, sí, por eso es que en el artículo 6 de la ley 25.284 se reconoce la legitimación de las autoridades de las entidades que se encuentren en concurso preventivo para continuar con el trámite bajo la ley 25.284. Y esto tiene que ser ratificado por la Asamblea de Asociados dentro de los 60 días de presentar esta solicitud. Y que también no se encuentren comprendidos en el título 3, capítulo 8, sección 2 de la Ley de Concursos y Quiebra, que habla de la clausura de falta de activo, en su artículo 233. ¿Qué dice este hecho fundamental? La clausura se constituía como una medida provisional, no como una medida definitiva. Y fundamentalmente tiene que estar la etapa de insinuación de las acreencias de los acreedores verificadas para que pueda constituir eso. Si existiera una falta de activo para que el proceso no pueda desarrollarse, entonces, en ese caso, el juez deberá informar de dicha situación a la justicia penal, porque se presume que habría en ese caso una insolventación fraudulenta. Si estamos ante esa circunstancia, no podríamos aplicar la ley de fideicomiso de entidades deportivas. Bueno, después tenemos que, en esa situación de presunción de comportamiento fraudulento, se da cuando hay inexistencia de bienes. Ahora, eso puede ser revocado por el órgano fiduciario o por un informe que se haga en los cuales se indica que la insolventación no fue a propósito o adrede o que hubo dolo en su objetivo final, sino que aconteció por diversas razones que pueden llegar a ser, por ejemplo, razones económicas y financieras que han ocurrido en nuestro país en varias ocasiones con las crisis económicas, ya sea del año 99, 2000, 2001, que fue lo que atajo a la promulgación de esta ley. Pero bueno, si concretamos, acá tenemos un ejemplo de lo que ocurrió, que creo que es la única vez que ocurrió, que fue por la mala administración del gerenciamiento que tuvo en este caso Racing Club a través de la empresa Blanquiceleste, que fue la que se hizo cargo del gerenciamiento. En su segunda etapa, cuando el presidente era de Tomaso, fue condenado por la justicia penal por insolventación fraudulenta y fue condenado con prisión en suspenso, más el pago de una multa. Eso es un caso inédito porque, bueno, que yo sepa, no hay muchos directivos de clubes que han cometido graves errores en su administración y que se encuentren con una condena penal. Así que, bueno, ese serían los prolegómenos de la ley en características generales. Después vamos a detallar, después de
de la exposición de Oscar algunos puntos más claros sobre distintas entidades. En este caso yo voy a hablar un poco de Racing y de comunicaciones. Así que bueno, Oscar, te cedo la palabra para que continúes vos. Bueno, arrancamos un poco. Tengo a alguien que no quiere que hable. Se ve que no le gusta lo que digo. Antes que nada, buenas tardes. Bueno, tuvimos la introducción con Marcelo respecto a este plexo normativo particular que generó muchísima jurisprudencia, muchísima doctrina, tanto de quienes son específicamente idóneos para el tema y también para aquellos que han trabajado lo que es relativo a concursos y quiebras, sobre todo porque en definitiva es un proceso concursal el que nos convoca ahora, el de la 25.284. Es un desprendimiento, lo podemos igualar incluso o de alguna manera comparar con lo que en su momento la ley de quiebras tiene en lo relativo al salvataje de empresas concursadas o empresas en estado falencial. Hay una caracterización doctrinaria que sitúa los procesos concursales en dos grandes estadios. Uno es aquellos que son liquidatorios y otros que son de reestructuración. El liquidatorio, obviamente, todos lo sabemos, es el proceso de quiebra, en el cual hay una liquidación de los activos para poder llegar a la compensación a los eventuales acreedores. En los de reestructuración, fundamentalmente tenemos el concurso preventivo, los acuerdos extrajudiciales también preconcursales y esta ley de salvataje. Es mucho más específica, es mucho más concreta, pero en definitiva tiene puntos de contacto y tiene una remisión concreta y precisa a todo lo que es la 24.522, o sea, a la ley de concursos y quiebras. Remite porque hay una relación íntima entre uno de los marcos normativos y este que es como un desprendimiento, aplicado a determinado tipo de sujetos, como dijo recién Marcelo, las entidades deportivas de determinado nivel y con características puntuales. La ley tuvo, digamos que, evolución en su interpretación, tuvo también varias modificaciones importantes, tanto a nivel jurisprudencial y doctrinario, que le fueron dando características. O sea, Marcelo recién comentaba, son notas que distinguieron algunos de los casos que se han producido a nivel jurisprudencial, presupuestos que hacen a la intervención primero, vale decir, para que este proceso falencial de alguna manera sea instalado en las instituciones de las que es objeto, deben darse determinado tipo de presupuestos, objetivos, subjetivos, vale decir, quiénes son aquellos que van a ser sujetos pasivos de la aplicación de la norma, cuáles son los condicionamientos, y hay algunos que son fundamentales, como por ejemplo, como él bien dijo, la existencia de patrimonio. Parece una perogrullada, pero por ejemplo, entre los clubes que él mencionó estaba el Deportivo Español, y el Deportivo Español fue uno de los clubes que no pudo terminar inmerso dentro de la 25.284 justamente porque no tenía el patrimonio suficiente para después poder llegar a el objetivo final de este proceso, que es sanear la institución, volver a entregárselo a los asociados y que siga el curso normal mediante la liquidación del patrimonio para el pago a los acreedores o de las acreencias. Acá no las había y no fue incluido dentro de la normativa. Sin perjuicio de eso, tenemos algunas características puntuales que hacen que una vez determinada la inserción de la institución dentro del marco de la ley 25.284, surge la resolución judicial. Dijimos que esto puede ser pedido en el momento en que la institución se encuentra ya con una quiebra o, en ese caso es de aplicación de oficio, o cuando a petición de la propia institución que se encuentra en proceso de concurso preventivo, por un proceso ratificatorio posterior de una asamblea de socios, tenemos entonces sí la inserción de la entidad en el marco regulatorio de la ley que estamos tratando. Se producen determinado tipo de efectos respecto a esto,
juegan también los plazos en los cuales se tiene que llegar, que es otra de las críticas que se le hace a la institución. Particularmente entiendo, esto lo vamos a conversar tal vez un poco más profundo al final de la charla, pero los objetivos que tiene no son de concreción al corto plazo, ¿vale? Es decir, estamos hablando del saneamiento de una institución que ha llegado o a un proceso falencial con finiquito, como sería con una quiebra, o con un proceso concursal en los cuales ya está detectando la primera de las características que lo identifican, que es la cesación de pago. Por lo tanto, estamos en procesos en los cuales para una empresa normal salir de este tipo de circunstancias es bastante difícil, mucho más para instituciones que no tienen el ingreso o flujo de fondos como puede tener una empresa que reformula su actividad y que a su vez tienen un contexto paralelo que es la inserción social, la inserción dentro de la sociedad en sí con el rol que cumplen, que generalmente no está emparentado con grandes ingresos. Si bien en las asociaciones que cubre esta ley tenemos los derechos económicos que le pueden llegar a dar a estos clubes un ahogo o un desahogo importante en lo que se refiere a nivel de ingresos. Volviendo a lo que es específicamente el trámite, cuando se dicta la resolución judicial que genera la aplicación de la 25.284, los efectos recaen sobre la totalidad de los bienes que son pertenecientes a la institución, y es una de las tareas que debe realizar el órgano fiduciario a posteriori de su instalación para establecer los bienes activos y pasivos que tiene el club, que en este momento es sujeto de esta ley. Ahora, se publican edictos una vez que se ha ordenado o se ha instaurado el funcionamiento de la 25.284, y publicados estos edictos empiezan a producirse efectos concretos y precisos. Hay uno que ha dado bastante marco, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, que es el apartamiento de la comisión directiva, en realidad de los órganos institucionales e incluso los órganos del concurso, para la instalación del órgano fiduciario. Esto ya no es así. O sea, esto ha tenido una modificación importante a partir justamente de lo que mencionaba Marcelo, la presentación o la inserción del club Newell's Old Boys en el marco de la ley de la que estamos tratando, porque hasta ese momento el apartamiento era prácticamente ipso facto. O sea, tengamos presente, tengo una comisión directiva que está llevando a cabo un proceso falencial de quiebra de concurso preventivo. No lo pueden manejar más, tiene la presentación o pide ser incluida dentro de la 25.284 y el efecto es que esa comisión se aparta. Ahora, en el momento, por ejemplo, en que Newell's Old Boys realiza esta presentación, les hago una pequeña historia de por qué llega Newell's Old Boys a esto para poder entender las distintas vicisitudes que hubo. Newell's Old Boys tenía su propio concurso preventivo, creo que iniciado en el año 2000, si no me equivoco. A posteriori ese concurso lo empieza a cumplir, se le suceden distintas vicisitudes que llevan a que tenga que presentar o se le realizan pedidos de quiebra. Esos pedidos de quiebra son tramitados por la institución pidiendo la conversión en concurso, nuevamente asimila ese concurso, lo va tramitando y en determinado momento nuevamente la propia realidad en la que estaba inmerso lo lleva a que se presente pidiéndole al juez del concurso la inserción dentro del marco regulatorio de la 25.284. Dentro de las distintas vicisitudes que le suceden, justamente ese juez, el del concurso, no estaba en posibilidad de poder cerrarlo. Otro juez, el doctor Alejandro Martín, del juzgado 17 de Rosario, trata esa presentación y siguiendo conceptos doctrinarios, siguiendo la interpretación del decreto reglamentario de la 25.284 y siguiendo, creo que a uno de los participantes de esta reunión que tenemos ahora, que es quien ha generado muchísima actividad doctrinaria, jurisprudencial también, y criterios de amplitud, que es el doctor Norberto Uterelo, interpreta
a mi juicio, con bastante, dentro de mi humilde razonamiento jurídico, también con mucha lógica, el no apartamiento de la comisión directiva. O sea, resultas de ese fallo en el cual permite la inserción del órgano, o sea, de la ley de la 25.284, la creación del órgano fiduciario, el posterior fideicomiso, mantiene también a la comisión directiva. ¿Por qué? Porque interpreta en su fallo, primero, que no hay lesión al derecho de propiedad, como en algún momento se planteó, interpreta correctamente el decreto reglamentario y entiende que pueden dirimirse absolutamente las tareas que puede tener la comisión directiva en lo que él llama la gestión diaria, y la del órgano fiduciario mucho más específica en custodia y funcionamiento de ese fideicomiso creado para la protección de los bienes, para digamos, la realización del objetivo final de la 25.284. Y sujeta todo ese pequeño entramado, porque también luego se va a generar el comité honorario, genera toda esa estructura y la deja supeditada al efectivo control judicial que después el juez del juzgado 12, que es el que realmente entiende en el concurso de Newell's, a posteriori va a seguir estableciendo en más de una oportunidad, incluso dando creación doctrinaria en más, cuando también interviene, no solamente controlando al órgano fiduciario, sino a la propia comisión directiva, como vamos a ver en un rato. O sea, esa discusión está zanjada. O sea, Newell's es el primer club que se presentó a ingresar en la 25.284 estando en concurso preventivo, no en quiebra. Y a su vez también es el que dio origen a que no se aparte a la comisión directiva, como luego, por una cuestión de analogía, sucede con Colón. Con una nota puntual más de Colón, que es la que mencionó también Marcelo, que dentro de esas facultades que tiene el órgano judicial y también el órgano fiduciario, permite la instalación de distintos, o sea, así como hay un comité de asesor, permite que la AFIP genere un asesoramiento para que la institución falenciada pueda cubrir cada uno de los temas impositivos acorde a derecho, sin tener que recurrir a un asesoramiento externo, sino que directamente la AFIP in situ controlaba si el proceso estaba saneando y estableciendo el pago y la presentación de cada uno de los tributos y las obligaciones que le correspondían a la institución. Fue novedoso lo del juez, que esto fue creo que en el 2014, hay un muy buen artículo de Barbieri, de Pablo Barbieri, que explica precisamente lo novedoso que fue lo de Colón en este aspecto, y en lo otro asimiló específicamente todos los argumentos para también permitir la permanencia de la comisión directiva. También hay un tema que debemos saber todos, no es una cuestión jurídica. Hacía un mes que la comisión directiva de Newell's, la nueva, había tomado el mandato del club. Había habido elecciones dentro del proceso concursal y antes de la inserción de la 25.284 hacía un mes que esta nueva comisión estaba a cargo de la institución. No era la que había generado todo el pasivo y cada una de las vicisitudes que yo nombré desde el año 2000 en adelante. Por lo tanto, esa discusión está zanjada de alguna forma y hoy en día está instalado este tema. El tema de la permanencia de la comisión directiva, que es totalmente lógico, habida cuenta que es la gente que en el día a día hace funcionar a la institución. Como les decía recién, bueno, se establece la vigencia del órgano fiduciario, tenemos, como dije, la situación del acompañamiento de la comisión directiva, también la creación de un comité asesor honorario, se generan discusiones respecto a cómo se integra tanto el órgano fiduciario como este comité honorífico. El órgano fiduciario con 3 componentes, un abogado, un contador y un experto en administración de entidades deportivas. Esto creo que ese famoso dicho del agua bajo el puente o de todo lo que ha ocurrido por esto es realmente importante. Nosotros lo he visto como alumno, lo he visto como participante en distintas jornadas, y puede haber infinidad de listas en las cuales se puedan extraer los ponentes para estos puestos, que van a ser abogados o contadores especialistas en el ámbito del derecho del deporte. Pero sinceramente, la tercera de los requisitos solicitados, un experto, un idóneo
en la administración y en el cuidado o mantenimiento de entidades deportivas. Realmente no fue muy feliz la redacción, no sé ni dónde se estudia, esto lo hemos charlado en más de una oportunidad. Seguramente va a ser uno de los temas que más se retocará en algún momento cuando este cuerpo normativo sea sujeto a más cosas. Yo particularmente pienso que va a tener una utilización, digamos que importante en tiempos por venir, justamente por la relación que hay entre lo que es el objeto y la realidad que nos circunda en todo lo que es el ambiente de las instituciones deportivas. El segundo caso que también genera discusiones es la integración de esos comités, del comité honorario asesor ad hoc, que de alguna manera apoyaría decisiones que se toman dentro de la administración y el manejo de la institución, también integrado por gente que tiene que tener una determinada cantidad de años de socio, pero que no puede haber integrado las últimas 3 administraciones. O sea, por un lado, se pide que tenga cierta relación con la institución, pero por el otro no la puede haber tenido en profundidad, lo que él de alguna manera me parece que obsta a que pueda cumplimentar debidamente su función. Pero entiendo que tampoco el comité asesor no tiene, todo está sujeto al control judicial, por lo tanto lo más que puede llegar a realizar es una recomendación importante, pero los hechos vinculantes y que pueden llegar a ser actos de disposición o que puedan tener una incidencia definitiva sobre la vida del club, va a tener fundamentalmente el cierre o la firma del juez. En lo que se refiere al otro objetivo fundamental, porque ya tenemos al órgano fiduciario que controla de alguna manera ese fideicomiso instalado para llegar a la distribución de un pasivo y de ingresos que puedan llegar a pagar a los eventuales acreedores, tenemos también el problema o lo que surge del artículo que hace el que hace derivar todas las acciones al fuero de atracción. O sea, conversamos al principio que este es un proceso cuasi concursal. O sea, está inmerso dentro de un concurso, de una quiebra, y tiene características ligadas también con este ritual. Entonces, funciona también un fuero de atracción. Pero el fuero de atracción que funciona aquí es directamente de todas las acciones, iniciadas o a iniciarse contra la institución. O sea, esto ha dado pábulo a teorías, a interpretaciones y a una jurisprudencia importantísima hasta el punto tal que se llegó a la Corte Suprema. Se han tratado 3 o 4 de estos temas planteados respecto a cuál es efectivamente, cómo debería funcionar el fuero de atracción. O sea, si ese fuero de atracción lo limitamos exclusivamente con el proceso concursal, si lo limitamos extendiéndolo hasta la instauración del fideicomiso, si lo agrandamos aún más a hechos posteriores al fideicomiso, pero que tienen su razón en hechos anteriores al proceso de salvataje, o a todos los que en general están, o que puedan incluso ser posteriores al inicio del salvataje. En realidad, todo esto queda de alguna manera decidido con un fallo que llega hasta la Corte, con un juicio ejecutivo hecho por un ex jugador de Rosario Central, pero que tenía negocios con Newell's Old Boys, Andreucci, contra Newell's, un juicio ejecutivo por el cobro de un contrato de mutuo, que fue iniciada esa ejecución en el juzgado 23, Secretaría 230 de Capital Federal. Llegó a la Corte, en pleno trámite del proceso de salvataje, y la Corte resolvió que el juez que debía entender era el juez de concurso. O sea, el que en ese momento estaba, de alguna manera, auditando o cuidando el desenvolvimiento del proceso de salvataje. A partir de ahí, consagra lo que podríamos denominar una teoría casi amplia, o sea, no la amplísima, pero sí casi la más amplia, en lo que se refiere al fuero de instrucción por la propia letra que surge de la ley. O sea, no es tan específico como surge de la ley de quiebras. Esto es mucho más amplio, entonces la interpretación fue limitada de alguna manera por la jurisprudencia de la Corte. Para poder terminar de graficar un poco de lo que nos estamos manejando,
¿Y por qué tanto Marcelo como yo, y un poco lo que conversamos con el doctor Podestá en su momento, por qué poner el acento en esta ley? Las instituciones deportivas en estos momentos están en crisis, mucho más con nuestra pandemia, vale decir, lo estaban antes, dependían en sus casos o de ingresos por televisión o por determinado tipo de manejo con jugadores, solidaridad, formación, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría se encuentra en crisis. Es muy común escuchar el atraso de los haberes, el no pago de obligaciones, la refinanciación constante de deudas. Esta pandemia seguramente va a generar mayores problemas en lo que es la actualidad de las entidades, no solamente del fútbol, sino de otro tipo de deporte que puedan estar incluidos en lo que establece la ley y su decreto reglamentario. Estamos hablando de 2 años. De 2 años para adelante, con la práctica de la actividad deportiva, ya se los incluye. Entonces nos pareció importante dar las pautas básicas de lo que ha sucedido y de lo que sucede, para que todos, en mayor o menor medida, tengamos una idea básica de que este proceso falencial específico tiene como característica la instalación de un fideicomiso, un control judicial, una participación de los socios por medio de sus representantes, cada uno compartimentado, pero insisto, con la base fundamental del control judicial para poder llegar a un periodo en el cual, si ese patrimonio lo permite, se parcialice, de alguna manera se distribuya entre los acreedores, a su vez con el ingreso que pueda generar la institución, rendir en un término que puede llegar hasta los 12 años como máximo. Esto es lo máximo que puede durar un fideicomiso. Tocábamos el tema de Newell's. Newell's ingresó en el marco regulatorio de la 25274 en el 2009. Por lo tanto, está acercándose al final. Ya está pagando, paga cada 2 veces por año, como lo establece la ley, y puede llegar a terminar esos 12 años como han terminado 2 o 3 instituciones más, y de alguna manera sanearse y presentar un nuevo aspecto que deberíamos charlar entre todos porque todavía no tiene resolución, que es el siguiente. Tenemos una institución que en su momento ingresa en procesos de falencia, producto de comisiones anteriores, que el legislador muy sanamente de alguna manera dice que tienen que quedar apartados para poder integrar órganos, justamente porque de alguna manera fueron los que llevaron a esta situación. Pasan los 12 años y el club queda totalmente saneado. Y uno de los efectos que hay cuando se termina el periodo de la 25284, si se terminó satisfactoriamente, es convocar elecciones. La consulta es, ¿tienen algún tipo de impedimento quienes hace 13 años, 14 años llevaron al estado de crisis a la institución para volver a presentarse? No surge de ningún lado que lo tengan. Vale decir que se podrían presentar. O sea que aquellos que hace 15 años permitieron que un club terminara casi fundido y hoy en día ese club está nuevamente acomodado y funcionando normalmente, podrían presentarse para poder hacerse de la institución de nuevo. Ese es un tema que creo que está para debatirlo largo y tendido con los que realmente tienen el conocimiento acendrado de esta legislación, para ver si, entiendo que alguna limitación podría ser violatoria de principios casi constitucionales incluso, pero creo que habría que buscarlo de alguna forma. Y después, bueno, llegando a lo que hablábamos recién con Marcelo de lo que es el control judicial, él me mencionó que nosotros podíamos charlar el tema de Newell's. Les doy 2 ejemplos del control judicial, concreto y preciso, uno es de hace aproximadamente 1 año. El juez que interviene en el concurso, que está a cargo del concurso, del salvataje, control judicial del órgano fiduciario, de la comisión horario y de todos, decidió separar al tesorero y al protesorero, órganos de la comisión directiva, separarlos por malversación. O sea, si uno lee la 25284, el control judicial importante que tiene el juez es sobre el órgano fiduciario. En este caso lo tiene, como tiene un conjunto de lo que es la administración, la medida la tomó directamente sobre el tesorero y el protesorero, a instancias de la recomendación del órgano fiduciario. Pero ya tomó medidas sobre
lo que está elegido por los propios socios. Y después, respecto a cómo funciona, digamos, sin relación o sin vinculación, lo que recomienda el órgano fiduciario y lo que recomienda el juez, les cuento, en mi caso particular yo intervine en el proceso de Newell's Old Boys con un juicio ejecutivo por los valores impagos salariales de un director técnico. Iniciado el juicio ejecutivo, ese juicio ejecutivo hubo de ser verificado dentro del concurso de Caruso, de Newell's. El síndico rechaza esa verificación, se planteó la vía recursiva. A posteriori de eso hay una opinión del órgano fiduciario ratificando la posición del síndico, y hasta ese momento todo aquello que el síndico y a posteriori el órgano fiduciario habían refrendado, el control judicial lo único que hizo fue receptarlo. En el caso puntual del que estoy hablando, se generó un incidente de revisión. Ese incidente de revisión lo resolvió su señoría, y en la propia consideración manifiesta no estar de acuerdo con lo resuelto por el órgano fiduciario y admitió la incorporación de ese crédito originariamente no verificado por vía del incidente de revisión. Ese es el mejor ejemplo de la independencia que hay dentro de lo que recomienda el órgano fiduciario y lo que resuelve su señoría, habida cuenta que no vinculó absolutamente para nada. Si bien el órgano fiduciario podía estar cuidando de alguna manera los intereses del club, lo que hizo el juez fue basarse o resolver conforme a derecho. En ese aspecto, Colón prácticamente replicó absolutamente todo lo hecho en Newell's, salvo lo que charlamos recién, que fue un punto más, que es el agregado del asesor externo de la FIP, que controlaba todos y cada uno de los pagos y de las presentaciones que se hacían. Esto ha generado dentro de la provincia de Rosario, dentro de la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario y un poco menos en Santa Fe, toda una corriente doctrinaria respecto a los que escriben de la 25284. Pero entiendo que esto va a tener un movimiento muchísimo más grande en los próximos meses, cuando casi seguro haya un movimiento institucional que lleve a las presentaciones. A partir de ahí veremos si se mantiene este statu quo, si hay nuevas modificaciones producto de la doctrina y de la jurisprudencia, y si el instituto en sí va modificándose de acuerdo a las necesidades que tengan cada una de las organizaciones. Hasta acá más o menos pusimos sobre la mesa una descripción de este cuerpo normativo, que es específico, que reitero, tiene por ahí 2 o 3 imperfecciones, pero que ha servido y que va a servir y que seguramente va a generar muchísimo trabajo, tanto para los juristas que la estudian y como para los colegas que van a tener que desempeñarse, porque el ámbito de aplicación es enorme, con cada uno de los detalles que van surgiendo. Por ahora, nada más. No sé si tenemos preguntas, si hay algo para conversar o algo por el estilo. Oscar, también lo que, perdón, bueno, lo que te quería decir es que en todas estas situaciones y la aplicación de esta ley también tiene que ver mucho la política, la política nacional y la política local, porque en el caso de comunicaciones, que también lo habíamos mencionado, el que intervino en forma directa como oferente para cancelar todo el pasivo era el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por una ley que se había dictado, porque viste que el gobierno de la ciudad, cuando tiene que expropiar algo o tiene que intervenir en alguna licitación o en alguna oferta, como en el caso para la compra de las tierras del club, tiene que tener una ley de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, en este caso, que lo faculte para hacer ofertas. En ese caso, bueno, el que competía era la mutual de camioneros, nada más y nada menos, que
había en el fallo del juzgado, creo que era el comercial 7, Secretaría 14, el primer fallo fue a favor de la mutual de camioneros, ya que la oferta era mucho más ventajosa que la de la ciudad. Y en cambio después, bueno, eso se pudo dar vuelta en la Cámara, no solo con el aumento de la oferta que había hecho el gobierno de la ciudad, sino que también estaba ligado con una asociación civil que se llama Todos por Comu, que en un principio no tenía personería jurídica y después sí. Lo que también el gobierno de la ciudad decía que no solo era un bien para la comunidad, todo el predio que tiene comunicaciones ahí en la calle San Martín, Tinogasta, Beiró, sino que además tenía, una escuela que funcionaba. Sí. Entonces, bueno, a raíz de eso, más una cesión de tierras, que es en donde se hizo el famoso puente Gustavo Cerati, que da en la parte de atrás, o sea, la parte que da por la avenida Beiró. Eso, bueno, son las tierras que se le concedieron al gobierno de la ciudad. Y el club, después de muchos años, ha podido concretar la realización de muchas obras dentro del club, como hacer, si bien uno de los proyectos era hacer un microestadio de fútbol, en realidad se logró hacer un microestadio, pero es de futsal, y tiene capacidad para 1000 espectadores aproximadamente. Entonces, tanto ahí como en los prolegómenos de los años 99-2000, que a través de los distintos proyectos que se presentaban a través del gobierno de turno, que era el de Carlos Menem, a través de su secretario de Deportes, que era Galmarini, trataban de imponer a la AFA que la existencia o la transformación de las asociaciones civiles de los clubes en las famosas sociedades anónimas deportivas. Eso no lo pudieron lograr con la AFA. Acá me está escribiendo algo Héctor, que ya le voy a comentar. Y bueno, después intentaron hacerlo a través del Poder Legislativo en el Congreso y el proyecto fue rechazado. Bueno, después vino todas las desavenencias económicas y la formulación de la ley de fideicomiso en las entidades deportivas. Pero también una pequeña anécdota que yo quería contar respecto a lo que habías mencionado antes de Español, que estaba bastante complicado. En realidad, uno de los que acá dice que los principales que le pidieron la quiebra fueron por deudas de contratos en los jugadores. Si no me equivoco, uno era Basualdo, Pepe Basualdo, el otro era Carrario, en fin, había varios. Y la realidad es que uno de los clubes que le pidió la quiebra fue Boca Juniors, que le pide la quiebra por el no pago de los préstamos. Entonces, a raíz de eso se genera toda la quiebra del club y demás. O casualidad, Boca, gobernado por Mauricio Macri, que estaba de acuerdo en ese momento en la transformación de los clubes en sociedad anónima deportiva. Por eso todo tiene, también ahí escribió algo Claudio que pude ver, Claudio Anuncia, que todo tiene sus ribetes políticos aquí en la Argentina. Mira, yo creo que al margen de los ribetes políticos, me parece que los clubes tienen una función social. La inserción de las sociedades anónimas deportivas no está en relación. No hay relación entre una cosa y la otra. Por cómo tenemos nosotros armados los clubes, ¿vale? Es decir, yo no me imagino a Nueva Chicago con un chino, con todo el respeto que me merecen los chinos, ojo. Con un chino de una multinacional poniendo plata y comprando jugadores. Y después llevándose la cancha de Mataderos a, no sé,
Saladillo porque le gusta más el lugar y hay que mudarse, ¿vale? Es decir, la pertenencia al tema de las instituciones deportivas arraigadas a un lugar geográfico, a una historia o algo por el estilo, son casi una nota puntual de lo que tenemos nosotros con nuestros clubes. O sea, el que es hincha de su club es porque lo tiene cerca o porque lo vivió de alguna forma y tiene un sentimiento que va mucho más allá de lo que pueda llegar a generar solamente una sociedad deportiva. Esa es una de las críticas que se le puede hacer a ese proyecto y que de alguna manera queda, no es que quede amparado, pero la 25284 genera algunos parámetros de sostén a esto. Por otro lado, creo que debería haber tenido, tal vez las modificaciones puedan llevar a eso, también la protección para clubes de barrio o para entidades de menor cuantía, que hoy en día, con una factura de luz o una factura de gas o algún problema que antes no estaba dentro del inventario, puede hacer que desaparezcan con un rol social importantísimo. O sea, tal vez una cápita a esta legislación, una modificación de algún articulado o una legislación específica, espejo de esta, podría llegar a permitir algún tipo de salvataje del tenor que fuera. Hoy en día, insisto, hay clubes que tienen un movimiento importantísimo en lo que es sacar chicos de la calle, trabajo muy pero muy importante en muchas cosas que tienen facturación de 45 o 50 mil pesos de luz y 40 o 50 mil pesos de gas. Directamente es como si fueran 14 millones de euros eso para esos clubes. No tienen la mínima posibilidad. Entonces por ahí, independientemente de los subsidios, subvenciones o lo que pueda venir, tener un paraguas legal que les permita estar protegidos respecto a algún tipo de desaveniencia o infortunio de este tenor sería importante. Ese es uno de los temas que uno puede llegar a enrostrarle a esta legislación, pero también tiene lo otro, es justamente una protección contra la llegada, así digamos, restricta de sociedades deportivas y negocios con el fútbol que para nosotros, o el deporte en sí que para nosotros tienen otra esencia. No es solamente el club por la competencia, es el movimiento, es la tierra, lo que uno quiere, el sentimiento, un montón de cosas que van más allá de eso. Jorge, ahí, por lo que yo vi, Jorge, estaba Claudio anuncia que está con ánimo de dar, digamos, su opinión, a lo cual, digamos, si le das el ok, Jorge. Sí, como no. Tenemos una pregunta igual, de parte de Daniel Doblier, que pregunta, ¿el órgano fiduciario lo puede integrar exdirectivos, abogados o contadores? No. Exdirectivos no. Abogados y contadores sí, pero exdirectivos no. Exdirectivos no. Bueno, pregunta respondida. Después, bueno, sí, Claudio Nuncia hace un comentario respecto a qué tiene que ver la policía con una asociación civil. Eso creo que lo dijo Español, ¿no? Lo toma, sí, hace una referencia respecto a Atlanta con la pérdida de su microestadio y que hoy es el estadio arena del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Movistar, y ni que hablar de Ferro, que casi le construyen un shopping en la cancha auxiliar. Bueno, ahí, Claudio, ¿cómo te va? Bueno, respecto de Ferro te puedo hablar claramente porque yo viví durante algún tiempo justo en la esquina, de Fragata Sarmiento y Avellaneda. Así que bueno, todos esos proyectos del shopping y etcétera, se vio durante la década del 2000, fue bastante duro y sobre todo para los socios y para los vecinos. Por suerte, digamos, no se hizo y bueno, ahora Ferro está construyendo su tribuna, la que era la tribuna local antes, y sus plateas, las que eran las viejas plateas de madera. No te olvides también ahí, Claudio, que en Ferro hubo problemas con la intervención del juez, creo que era del Comercial 3, era el juez Herrera, si mal no recuerdo, que fue destituido por una cuestión que había favorecido en una licitación a una empresa que estaba relacionada con él. Así que fue una quiebra bastante complicada la de Ferro.
Y respecto de lo de Español que decía, sí, ahí en varias de las hectáreas de Deportivo Español funciona la escuela de policía de la ciudad de Buenos Aires. Y hace algunos años le pidieron, creo que 2 o 3 hectáreas más para hacer la escuela de bomberos, que no sé si se concretó esto último, pero la de la policía funciona y sí, obviamente no tiene nada que ver con ninguna asociación civil. ¿Hay más preguntas, Jorge? Bueno. Bueno, parece que terminamos la charla. La verdad, Marcelo, Oscar, es muy interesante la charla, es un tema que a mí me gusta mucho. Creo que es un tema que seguramente va a traer cola a partir de esta pandemia, ¿no? Y la crisis económica que tenían los clubes y la situación económica que va a quedar después de este parate que tuvieron a partir de marzo y quién sabe hasta cuándo va a seguir el parate y que va a haber nuevamente una actividad normal y habitual que tenían los clubes. No sé si ustedes quieren cerrar y decir alguna cosita. No, mira, Pablo, yo estaba viendo en el chat, Gustavo Casasola hace un comentario también importante. No es casual, por ejemplo, que en los equipos que están pasando o que han pasado por estas circunstancias vuelvan jugadores viejos o de trayectoria, a diferencia de poder incorporar otros. Porque justamente el proceso que implica la compra de un jugador o el fichaje de un jugador, así dentro de lo que es el trámite del fideicomiso, se hace mucho más difícil, ni hablar de poder venderlo. O sea, ya la venta de un jugador o la transferencia de un jugador que pertenece, porque es un activo, hablamos antes que los derechos forman parte de esto, entonces empiezan a jugar distintos valores o distintas circunstancias. Y de ahí también la incorporación. Vuelvo en el hartazgo, ¿no? Pero ustedes fíjense que a Ñuls volvió Maxi Rodríguez, vuelve Escoco, volvió un volante central. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil traer un jugador de esas características libres que poder incorporar a algún jugador con todo lo que significa. O sea, normalmente tanto el órgano fiduciario como el juez, a cualquier incorporación, si hay que sacar plata, va a decir no. Entonces, ¿quién viene? Viene el jugador que ya tiene una trayectoria y que quiere terminar su carrera, etcétera, etcétera, dentro del club. Pero eso también dificulta los movimientos, ¿eh? O sea, sí. Ese es otro de los distintos problemas que están surgiendo para los que están en esa condición. Sí, la verdad que es un tema que obviamente, y una casuística que obviamente da para muchísimo. Ahí estaba diciendo Casasola sobre la dificultad de venta que tienen los clubes, obviamente que tienen que publicar y que es imposible porque se tarda un montón de tiempo y la dinámica de los mercados de pases y la oferta y la demanda no permite por lo menos ese tipo de situaciones. Lamentablemente, sí, una última, una tenemos solución. Que ir cerrando, por eso. Pablo Nievas, La Ferrere, encontró una solución perfecta. Era el 6 de La Ferrere y lo querían transferir a Tigre, fue el que se ató con cadenas a la puerta de los tribunales de Morón. En 2 días le solucionaron el tema. Pero son soluciones un poquito extremas. Son como el argentino, ¿viste? Se ata con alambre, bueno, él se ató con alambre a la puerta del juzgado. Con cadenas, a los 2 días la jueza ordenó el traslado a Tigre sin ningún problema. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar, ¿no? Nos dan una hora 10 desde el colegio, les agradecemos a la gente del Colegio Público de Abogados este tiempo y esta dedicación que nos dan. Como siempre, todos los martes estamos dando charlas desde el Instituto del Derecho del Deporte del Colegio de Abogados. El próximo martes tenemos una charla que para mí también es interesantísima y de mucha actualidad, que es, el título es Deporte sin violencia y sin discriminación. Es una mirada interdisciplinaria con respecto a la perspectiva de género. Los protocolos que se están aplicando en los clubes y cómo se van haciendo. Lo van a dar la licenciada Beckerman, que es especialista en psicología del deporte y miembro de la Asociación de Psicología en el Deporte de Argentina, y la doctora Paula Ojeda, que es especialista en Derecho Deportivo, máster internacional en Igualdad de Género y máster internacional en Prevención de Violencia,
que es la que está a cargo del protocolo en el club Vélez Sarsfield y que ha sido recientemente nominada como vicepresidenta primera de el Foro Argentino de Mujeres en el Deporte, FAMUD. Así que bueno, los espero el próximo martes a las 17 horas. Gracias Marcelo, gracias Oscar, gracias Jorge por la presentación y el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.